En una intervención virtual ante el Pleno de la Asamblea, la vicepresidenta Verónica Abad dijo ser víctima de abuso de poder y persecución por haber sido suspendida por el Ministerio del Trabajo. La Asamblea Nacional aprobó una resolución para rechazar la suspensión de Verónica Abad y desconocer la designación de otra vicepresidenta. En Colombia solo falta, según una publicación oficial, la firma de suministro de electricidad para que retome la venta de hasta 460 megavatios de energía Ecuador, gracias al excedente de agua en las hidroeléctricas de ese país. Un equipo de Televistazo recorrió la laguna de La Mica, una de las fuentes de agua de Quito, y constató el impacto de la sequía, que obligó desde esta tarde a aplicar racionamientos de agua a 140.000 habitantes. Televistazo detalla las vías de acceso al Estadio Monumental en Guayaquil, que este jueves estarán cerradas al tránsito y parcialmente a oscuras por el partido de la Tri contra Bolivia. La policía está en alerta en el sur de Guayaquil por posibles enfrentamientos entre las bandas que el martes protagonizaron la masacre en la penitenciaría. 13.000 agricultores de la Tacunga están en quiebra debido a la total sequía del río Iyuchi a lo largo de 20 kilómetros. Donald Trump escogió al senador de origen cubano Marco Rubio como su secretario de Estado, y en su primer pronunciamiento, él asegura que su país logrará la paz a través de la fuerza. Un tribunal de apelaciones de Argentina ratifica la sentencia de 6 años de prisión e inhabilitación para cualquier cargo público contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta. Sebastián Becaché se mantiene en reserva su alineación, pero justificó la convocatoria de los jugadores que enfrentará mañana a Bolivia. Miércoles 13 de noviembre, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos informando sobre la decisión de la Asamblea Nacional en torno a la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad por parte del Ministerio del Trabajo y las vías que ella tiene para revertir esa decisión. Abad, una suspensión ilegal. Vía telemática, la vicepresidenta Verónica Abad expuso ante el Pleno de la Asamblea Nacional los diferentes atropellos del régimen de Daniel Noboa en su contra. El más reciente, la suspensión del cargo impuesta por el Ministerio de Trabajo. Patricio Díaz ha seguido la sesión en el transcurso de la tarde en el Palacio Legislativo. Patricio, ¿cómo fue la votación para aprobar la resolución que rechaza la suspensión de Abad? Memorando número AN-T. 86 votos a favor, Juan Carlos, de las bancadas, de las diferentes bancadas, excepto el oficialismo, 27 votos negativos y 5 abstenciones que tienen que ver, obviamente, con ADN. Así se aprobó esta resolución que desconoce la sanción del Ministerio del Trabajo sobre la vicepresidenta Verónica Abad de 150 días de suspensión. Así lo decidió la Asamblea. Además, en esta resolución condena las acciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, rechaza la resolución de este sumario administrativo en su segundo punto, y en el tercero, precisamente lo que había anunciado la presidenta de la Asamblea, será una consulta a la Corte Constitucional respecto de la interpretación de los artículos que tienen que ver con la vicepresidencia y quién es el encargado o el encomendado en sanción o fiscalización. El cuarto punto es desconocer, como lo mencionábamos, la sanción. El quinto, convocar a la ministra al Pleno, y el sexto, alertar a las autoridades respecto de los presuntos actitudes o acciones ilegales que se dieron con este sumario administrativo. Como lo mencionabas, la vicepresidenta de la República se presentó ante el Pleno vía telemática desde Turquía. Ella rechazó este sumario administrativo e hizo varias acusaciones contra el Ejecutivo. Escuchemos a Verónica Abad. Todo una cadena de ataques sistemáticos que he venido sufriendo durante todo este tiempo desde que asumí mi tarea como vicepresidenta de la República. Pueden hablar sin pruebas y sobre todo pueden sentenciarme sin pruebas. En realidad se tiene que rechazar ese sumario administrativo, una violación a nuestra Constitución.
Lo que mencionaban los legisladores era precisamente que existe una ilegalidad, una inconstitucionalidad, y por eso desconocen esta sanción. Hablaron de rebeldía frente a la sanción del Ministerio de Trabajo. También ADN se pronunció aquí en el Pleno. Ellos defendieron al presidente de la República y también la decisión del Ministerio. Y vamos a escuchar a continuación a algunos de los legisladores que participaron en este debate. Señorita Presidenta, me informa. La vicepresidenta, al actuar de esta manera, traiciona la confianza de sus votantes. Si no se siente identificada con esta administración, si no comparte sus principios, entonces tiene una opción honorable: dar un paso al costado y alinearse con quienes reflejen sus ideales o formar su propio movimiento político. La democracia se lo permite. No vamos a dar pie tampoco a agendas desestabilizadoras que desde ya empiezan a hablar del calentamiento de las calles, que aquí tenemos que irnos en contra del presidente de la República, de defenestrar al presidente de la República. Asambleísta, se acabó su tiempo. No vamos a permitir que esta agenda de impunidad tampoco se mezcle con acciones legítimas. Con su autorización, señorita. Entonces, el siguiente paso aquí en la Asamblea en torno a este tema es la convocatoria a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, para que responda sobre esta sanción administrativa. Tampoco han descartado el que se inicie un proceso de fiscalización, juicio político contra la funcionaria y contra la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Esas son al menos unas decisiones que se tomarán posteriormente, han dicho. Y hay 3 alternativas con distintos plazos para conseguir que se revierta la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad. Jacqueline Rodas explica cuáles son, cómo se aplicarían y cuánto tiempo tomarían. Verónica Abad cumple 5 días suspendida de su cargo de vicepresidenta. La sanción, emitida por una secretaria del Ministerio de Trabajo, podría revertirse mediante 3 vías. Acción de protección. Es el camino que puede tomar menos tiempo, porque la Constitución exige que se resuelva de forma rápida y eficaz. La audiencia se debe fijar en 24 horas, aunque en la práctica suele tomar unos días más. Los abogados de Abad la presentaron el pasado lunes. Ayer, a las 2 de la tarde, llegó a manos de la jueza de Quito, Nubia Vera, y se espera que en las próximas horas emita la convocatoria con la fecha de audiencia. La vicepresidenta solicitó que hasta que se resuelva la acción, se dicte medidas cautelares para revertir la suspensión. La decisión que tome la jueza es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Corte Constitucional. La Asamblea discute acudir a la Corte Constitucional. Viviana Veloz, titular del Legislativo, explicó la acción que prevén presentar. Un dictamen interpretativo sobre las competencias de la ministra de Trabajo sobre esta inhabilitación. Pero la constitucionalista Jimena Ron sostiene que es un camino erróneo. Como se piensa plantear esa acción interpretativa, yo no le veo mucho futuro, la verdad. Es el órgano de interpretación de la Constitución y las funciones del ministerio no se encuentran en la norma constitucional. Ron estima que alguien pueda presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto presidencial que nombró a Sarija Moya como vicepresidenta encargada. Si se da, la Corte primero deberá decidir si la admite a trámite y no tiene plazos fijos para resolver. El Pleno deberá reunirse para analizar si por su relevancia le da prioridad. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Verónica Abad presentó una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El organismo tiene alta carga de causas y su resolución puede tomar hasta años, aunque hay casos en los que ha resuelto en poco tiempo. Un ejemplo son las medidas cautelares solicitadas en enero de 2014 por Fernando Villavicencio, Clever Jiménez y Carlos Figueroa, sentenciados a 18 meses de cárcel por una demanda de injurias impulsada por el expresidente Rafael Correa. Entonces, la comisión determinó que es un caso grave, urgente y que viola sus derechos de forma irreparable. Emitió las medidas en 53 días, disponiendo a Ecuador que deje sin efecto la condena. Apagones. La montaña rusa.
Este miércoles la producción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair registró la producción más baja de las últimas 3 semanas. Estamos hablando de 260 megavatios. Esto ocurre mientras el complejo hidroeléctrico en el río Paute sostiene el abastecimiento energético del país, como le explica Adriana Bermeo. La situación de Coca-Codo Sinclair empeora. La central hidroeléctrica, que tiene una capacidad de generación de 1.500 megavatios, este miércoles produjo 260, la cifra más baja de las últimas 3 semanas. El caudal del río Coca cayó a 87 metros cúbicos por segundo, menos de la mitad de lo que requiere la hidroeléctrica para su funcionamiento óptimo. Sin la energía prevista de Coca-Codo Sinclair, el complejo hidroeléctrico en el río Paute sostiene la producción de electricidad. Los niveles de las cotas están ligeramente por encima del mínimo para su funcionamiento. A las 16 horas de este miércoles, la cota de Mazar estuvo 2.111 metros sobre el nivel del mar y el mínimo es 2.098. Amalusa en 1.980 metros sobre el nivel del mar. El mínimo es 1.975. Sopladora en 1.314 metros sobre el nivel del mar. El mínimo es 1.312. La producción máxima de las 3 hidroeléctricas es de 1.760 megavatios. Hoy alcanzaron 471 megavatios, pero a costa de una reducción de sus reservas de agua. La hidroeléctrica Mina San Francisco permanece apagada desde el martes al mediodía. Con este escenario, los planes del gobierno no se están cumpliendo. Su intención era recuperar los niveles de los embalses de las hidroeléctricas de Paute con los apagones de 12 horas. Ese objetivo puede lograrse si Coca-Codo Sinclair produce más de 700 megavatios al día. El gobierno colombiano tiene lista la resolución para reanudar la venta de electricidad al Ecuador. Francisco Garcés informa que la energía que pueda vender aliviará en parte la crisis energética que atraviesa el país. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia tiene lista la resolución para permitir que se reanude la venta de electricidad al Ecuador, que fue suspendida el 30 de septiembre. La resolución aún no está firmada y cuando entre en vigencia, el Ecuador podrá tener hasta 460 megavatios generados en Colombia. La vigencia de la resolución depende de que sea firmada por el ministro de Minas y Energía de ese país, Andrés Camacho. Pero hasta este miércoles esto no ocurría porque el borrador del documento seguía en un proceso de consulta ciudadana que, según el cronograma de ese ministerio, termina este jueves. Ese borrador dice que las exportaciones son posibles debido a las lluvias que desde el 8 de noviembre han ayudado a elevar el nivel de los embalses, que alcanzaron el 62% de capacidad. Y también porque, según las previsiones climáticas, las lluvias se mantendrán los próximos días. El informe técnico que sustenta la resolución evidencia que desde la semana pasada en varios embalses de Colombia se ha vertido agua con capacidad de generación de 20 gigavatios y la línea de transmisión con Ecuador tiene una capacidad de 10 gigavatios, equivalentes a 460 megavatios por hora. Es decir, que solo el agua que se está vertiendo en Colombia puede generar el doble de la electricidad que se puede exportar al Ecuador. Aunque la resolución estaría firmada en las próximas horas, el ministro Camacho dijo a Ecuavisa que se deberán cumplir ciertas condiciones para que se haga efectiva la transferencia eléctrica. Estará publicada a comentarios por un par de días y tal como lo he señalado desde el principio, en comunicación permanente con la ministra encargada de Energía de Ecuador, inmediatamente el país tenga condiciones energéticas para reactivar la exportación de energía, lo haremos como parte de nuestro compromiso, no solo de un tratado internacional, sino también como nuestro compromiso con el hermano país del Ecuador. La meta que el gobierno de Colombia se fijó antes de retomar las exportaciones es que al 30 de noviembre sus embalses lleguen al 68% de capacidad útil. Racionamientos. Y ahora el agua. Más de 140,000 personas en Quito no tienen ya el servicio de agua potable a partir de las 5 de la tarde de este miércoles. Se trata de una de las medidas preventivas que toma la alcaldía para evitar cortes prolongados ante la falta de lluvias que afecta a los embalses que proveen el suministro a la capital. Carla Delgado explica que además hay otras decisiones. Desde este miércoles, 6 grandes zonas del sur de Quito tendrán racionamientos de agua durante 10 horas diarias como medida preventiva.
La disposición municipal se estableció porque 2 de los 4 sistemas que abastecen de agua a la capital, el embalse La Mica y el de Papayacta, reciben menos cantidad de lluvias. Si bien las cotas están aún por encima de la capacidad mínima de operación, podría haber complicaciones en los próximos meses si continúa la sequía, según el alcalde de Quito. Por eso se establecieron cortes preventivos. Más de 140.400 personas no tendrán agua desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la madrugada. En Monjas, en 3 barrios. San Bartolo, 21 barrios. Chirillacu Medio, 6 barrios. Alpaguasi, 18 barrios. Edén del Valle, 13 barrios. Forestal, 11 barrios. Para ello hemos organizado a la población en 2 grupos. El grupo número 1 tendrá esta afectación de 5 de la tarde a 3 de la mañana los días lunes, miércoles, jueves y domingo. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Y el grupo número 2 tendrá los cortes martes, jueves y sábado. La semana siguiente se alternarán los grupos. Lo que no especificó la alcaldía es hasta cuándo durará la medida. El alcalde informó de 2 estrategias más. Una campaña masiva de ahorro de agua, porque según explicó en la capital hay un uso desmedido. Lo adecuado, según la Organización Mundial de la Salud, es que cada habitante consuma 100 litros diarios. En Quito es mayor. La tercera medida es que entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada habrá disminución en la cantidad de agua que llega a los barrios del norte de la capital. Y la sequía pone en jaque a 13.000 agricultores de zonas rurales de la Tacunga, quienes dependían del agua del río Iyuchi para regar sus cultivos. Patricio Viera informa que al menos 835 hectáreas de cultivos han sido devastadas con pérdidas que suman $400.000. Una franja de arena y piedras es lo que queda del río Iyuchi en el oriente de la Tacunga. Este afluente, que nace en los páramos de Langoa y recorre 20 kilómetros, ha quedado reducido a un lecho árido. Hasta hace un mes y medio, sus aguas abastecían al sistema de riego para 5.000 hectáreas de cultivos de papas, maíz, frijol y chocho en 3 zonas rurales de la Tacunga. Su desaparición ha generado una crisis en la agricultura local. Un equipo de Televistazo llegó hasta el sector Yuxiloma, en la parroquia Juan Montalvo, donde la sequía ha devastado los campos. En esta zona hay 8.000 agricultores. Desde octubre han perdido 300 hectáreas de maíz, 200 de papa y 35 de frijol y chocho. José Molina, agricultor desde hace 50 años, asegura que nunca antes el río Iyuchi se había secado. Él invirtió $1.500 para preparar 5 hectáreas de terreno y comprar semillas. Esperaba cosechar 100 quintales de maíz. Sin embargo, solo logró un 20%. Cosechamos 15, 20 quintales, una lástima. Eso solo maicito. Ya no cosechamos ni frijol, ni chocho. A 20 kilómetros en la parroquia Ignacio Flores, unos 5.000 agricultores también enfrentan los estragos de la sequía. El sol es intenso y la temperatura, que antes rondaba los 15 grados, hoy alcanza los 27. Esto ha marchitado 300 hectáreas de plantaciones. Tengo el maíz que ya está doblándose, la plantita hicito, pero ya está cayéndose. Entonces, eso se pierde. En Ignacio Flores, además, hay unas 200 hectáreas que se han dejado de sembrar debido a que los terrenos están secos. En la Tacunga hay unos 13.000 agricultores que dependen del río Iyuchi. Emergencia climática en España. Una vez más, parte del territorio sufre por un fenómeno de intensas lluvias que provocan inundaciones. Esta vez en Málaga, una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desbordamiento de ríos, cierre de vías y evacuaciones marcan la jornada en medio de alertas que se extienden a otras regiones. El informe con Pedro Jiménez. La provincia de Málaga en el sur se paralizó desde esta mañana por lluvias que mantienen la alerta roja por lo menos hasta la medianoche. Agua represada en las calles, cortes de luz, comercios cerrados y más de 3.000 personas desalojadas por servicios de emergencia en 5 municipios, sobre todo aquellas personas que viven junto a ríos que poco después se desbordaron. Mira cómo está el río Málaga.
¡Qué miedo! La inundación afecta a un hospital universitario, a estaciones de metro, garajes subterráneos y a negocios como supermercados. Una emergencia que ha obligado a cerrar clases en colegios y universidades, a suspender servicios de buses, de ferrocarriles de corta y mediana distancia y el tren de alta velocidad a Sevilla y a Madrid. Este fenómeno meteorológico que afecta a España se encuentra estacionado sobre el país desde finales de octubre. Es el causante de la tragedia de Valencia con más de 215 muertos y no se ha disipado. Hoy, con lluvias en Málaga y la alerta para otras zonas como Granada, Islas Baleares y el norte de la costa mediterránea hasta Tarragona en Cataluña. Y el mal tiempo también golpea a Italia, donde un intenso aguacero provocó una severa inundación en Sicilia. La fuerza del agua arrastró vehículos y hasta la playa. Merlis González con las imágenes. La alerta por lluvias se emitió el martes cuando un fuerte aguacero comenzó a caer sobre la región de Sicilia en el sur de Italia. En pocas horas ya se reportaban las primeras inundaciones, como en esta cafetería donde los clientes tuvieron que subirse a las mesas. Pero la situación más grave ocurrió esta mañana. El torrente de un río desbordado cubrió las calles, arrastrando vehículos hasta la playa. Los equipos de emergencia se desplegaron en la zona en busca de víctimas. Otros rescataron a conductores atrapados en sus autos. El temporal cesó sin dejar víctimas, pero sí severos daños en viviendas, comercios y vías. Sin embargo, la alerta se mantiene en la zona y las autoridades de la isla suspendieron las clases, cerraron los parques públicos y restringieron las actividades al aire libre para minimizar los riesgos. Se ha preparado un operativo de seguridad en los alrededores del Estadio Monumental para el partido de Ecuador y Bolivia este jueves. Debido a los cierres viales, los hinchas deberán movilizarse a pie y quienes tengan vehículos los dejarán a unos kilómetros de distancia. En algunas de estas zonas no habrá energía eléctrica en la noche, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El partido de Ecuador versus Bolivia arranca a las 7 de la noche de este jueves, pero el operativo de seguridad comienza a las 6 de la mañana en los alrededores del Estadio Monumental. A esa hora se cerrará el tráfico en un sentido de la avenida Barcelona, desde la calle Velasco Ibarra, donde habrá un primer filtro. 2 horas después se activará el segundo, cerrando el paso desde la calle Rodríguez Bonín. También se cerrará el túnel San Eduardo, el Puente Patria y el paso peatonal Barcelona. Esto influirá en el tráfico que habrá en la Ciudadela Bellavista, la PJ, el ingreso a la Vía La Costa y el puente de la 17. Además, 8 líneas de buses cambiarán sus recorridos. Todo esto estará a cargo de 95 agentes de tránsito. Los hinchas con boletos solo podrán ingresar al estadio a pie. Tendrán que caminar 2 kilómetros desde Bellavista o 1.7 desde la PJ. Estos serán los únicos accesos. Con la avenida Barcelona cerrada, los vehículos quedarán a kilómetros del estadio y encontrar un parqueo será todo un reto. Los eventuales problemas de seguridad se darán una vez finalizado el partido, hacia las 9 de la noche. Los hinchas deberán volver a caminar por donde ingresaron. Quienes no alcancen a dejar su auto en Bellavista tendrán que ir a buscarlo más lejos. Y aunque en la avenida Barcelona, según los horarios anunciados por CENEL, sí habrá energía eléctrica la noche del jueves, en ciertas zonas cercanas, por donde deben transitar los hinchas, no habrá energía. Habrá 3 parqueos habilitados según la TM. Uno en la Universidad Católica, otro parqueadero en el Centro Comercial Albán Borja y otro parqueadero en el Teatro Centro de Arte. Estos 3 sitios están en la avenida Carlos Julio Arosemena, que desde las 8 de la noche estará sin luz. La Universidad Católica, más de 3 kilómetros del estadio, sí tiene parqueo, pero sus 1000 puestos están reservados para socios de Barcelona y la prensa. Los hinchas deberán ir al estacionamiento del Albán Borja, que también estará a oscuras, o más lejos aún, al del Teatro Centro de Arte. Solo la Universidad Católica confirmó buses para trasladar a los hinchas. El resto deberá sortear la oscuridad para llegar a su carro. Aquellos que busquen buses o caminen en la zona también deben tener cuidado, porque en la ferroviaria y en la avenida 9 de octubre no habrá energía eléctrica hasta la medianoche. Tampoco en el malecón del Salado, el sector de San Pedro y parte del suburbio. Un periodista boliviano fue asaltado en los alrededores del Estadio Monumental. Ya le contamos los detalles en breve.
Desde hoy, Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta suspendida Verónica Abad, enfrenta la audiencia preparatoria de juicio por el delito de oferta de tráfico de influencias. Su defensa denuncia presiones por parte del presidente Daniel Noboa. Jacqueline Rodas informa sobre cómo avanza este caso. Este miércoles, mientras la vicepresidenta suspendida, Verónica Abad, hablaba ante la Asamblea desde Turquía, su hijo Sebastián Barreiro enfrentaba la audiencia de llamado a juicio en Quito. La Fiscalía lo procesó por el delito de oferta de tráfico de influencias en el denominado Caso Nene. Un exfuncionario de la vicepresidencia declaró que Barreiro y el asesor de Abad, Daniel Redrobán, le exigieron un pago mensual para conservar su trabajo. Redrobán pidió que el proceso se anule, pero la jueza anticorrupción Carol Zambrano negó la solicitud. Declaró válido todo lo actuado y citó al fiscal Carlos Alarcón para que este jueves a las 2 de la tarde exponga su dictamen acusatorio. El abogado de Barreiro denuncia presión política por parte del presidente Daniel Noboa, quien hoy publicó un video en TikTok dando la bienvenida a su nuevo ministro de gobierno. Le encarga que atienda 7 casos. En el primero se refiere al hijo de la vicepresidenta. Aquí le dejo un poco de información importante. El Poder Ejecutivo ya se ha pronunciado respecto de este caso y veo que es una primera prioridad para el Poder, lo cual sí me da una preocupación a mí como abogado defensor de derechos y penalista en este país, de que se quiere introducir la mano de la política en la justicia. Mañana la defensa de Barreiro pedirá que sea sobreseído, pero si la jueza acepta la acusación, el caso Nene subirá a un tribunal de juzgamiento. Cuenca, la cumbre que no es. Esta tarde se inauguró en Cuenca el Encuentro Empresarial Iberoamericano, evento previo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se llevará a cabo jueves y viernes. Hacemos contacto ahora con Luisa María Heredia, quien está en la capital Azuaya cubriendo ambas citas y preparó un informe. Sí, con una reunión de ministros de Relaciones Exteriores iniciará mañana la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. La antesala fue el Encuentro Empresarial Iberoamericano, que fue oficialmente inaugurado esta tarde. Los detalles a continuación. Más de 1000 empresarios se dieron cita este miércoles en Cuenca. Llegaron para participar en la primera jornada del Encuentro Empresarial Iberoamericano, que en esta 15ª edición puso el acento en el empleo como motor para el crecimiento económico. Y en esta cumbre los empresarios van a hacer también un nuevo compromiso, esta vez con el empleo joven, con el empleo juvenil. Hay distintos países en la región que han instaurado políticas públicas donde en alianza con los empresarios simplemente se incentiva la contratación de gente joven. Se les contrata con plena dignidad, con sus derechos, con su acceso a los sistemas de previsión social. Al acto inaugural asistió la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfield, en representación del presidente Daniel Noboa. Por este motivo, que la sinergia entre el gobierno y el sector privado es crucial para mejorar estas cifras y ser actores que contribuyan al progreso y el desarrollo económico. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, intervino en el panel técnico denominado Empleabilidad e Inclusión para una Iberoamérica más segura y justa. Y aquí hay algo importante que nosotros hemos venido de a poco hablando en la empleabilidad en el Ecuador, que es la incorporación de las nuevas modalidades de trabajo, porque la tecnología, que además es parte fundamental de los procesos de producción en las industrias, hay que incorporarlo. Al finalizar la segunda jornada del encuentro la tarde de este jueves, se firmará un manifiesto por el empleo que será entregado a los jefes de Estado y de Gobierno que asistan a la cumbre, que marca un récord en cuanto al número de líderes ausentes. Solo 6 de un total de 22, incluido el anfitrión, que es el presidente Daniel Noboa. Por la realización de ambos eventos se ha desplegado un especial operativo de seguridad en Cuenca con 2.400 policías. Hay vías cerradas, por tanto, cambios en las rutas de transportación urbana y 58 planteles educativos dictarán clases virtuales hasta el viernes, día en que terminará la cumbre. El mercado iberoamericano está estancado con el 19% de la actividad comercial. Hay baja negociación entre sus miembros y de crecimiento de las exportaciones a otros mercados como el chino y el estadounidense. En la nueva cumbre se busca fortalecer este espacio entre países europeos y americanos.
Uno de los objetivos de la cumbre iberoamericana que se realiza en Cuenca es impulsar el comercio. El espacio para hacerlo es el mercado iberoamericano, que agrupa a 660 millones de habitantes en 23 países, que incluye España, Portugal y Andorra en Europa y la mayoría de países del Centro y Sudamérica que fueron sus colonias. En la región se mueven 7.5 billones en importación y exportación. Y el Ecuador tiene una balanza positiva. La data refleja que este último año tenemos un superávit de 230 millones de dólares, lo cual es bastante interesante. Fortalecimiento de nuestra cartera exportable. Nuestros productos están llegando al país, a los países distintos del mercado iberoamericano. Según el Banco Mundial, el iberoamericano no es un mercado fuerte. Solo representa el 19.2% de las transacciones regionales, porque los países prefieren comerciar con otros socios como Estados Unidos o China. Por eso, dicen los empresarios, se requieren compromisos más fuertes. Buscar alianzas para juntos poder acceder, como digo, a un mercado global complejo que hay que abordar, la cada vez más pujante presencia asiática, también norteamericana, y luego pues el potencial que tiene África. En las anteriores 28 cumbres presidenciales iberoamericanas, los mandatarios no han firmado un tratado de libre comercio en el que se exija compromisos y metas. Relativamente eso viene a ser parte de los desafíos en las relaciones internacionales dentro del comercio exterior. Según la CEPAL, el mercado iberoamericano nació tras el fin de la Guerra Fría y por los 500 años del inicio de la colonización, con el objetivo de mejorar el comercio, alentar las inversiones y en los últimos años para discutir sobre la responsabilidad empresarial y la conservación. Donald Trump confirma al senador de Florida, Marco Rubio, su elección para ser secretario de Estado. Es el primer hispano en el gabinete de Trump y ocupará el cargo diplomático más importante de Estados Unidos en momentos en que se mantienen activas las guerras en Gaza y en Ucrania y de delicadas relaciones con China. Trump ha hecho otros nombramientos con amigos y aliados políticos. Los detalles con Pedro Jiménez. Marco Rubio, político del ala conservadora del Partido Republicano, se alista para incorporarse al próximo gobierno de Donald Trump. Nacido en Miami, de padres cubanos, tiene 52 años y 24 en política desde que fue elegido para el Congreso de Florida. Senador desde 2010 y precandidato a la presidencia en 2016. Crítico de los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua. Sobre China, llegó a decir que es hoy el adversario más formidable que Estados Unidos haya enfrentado jamás. Y asumirá el liderazgo diplomático en los conflictos de Israel con Hamás en la Franja de Gaza y de Rusia con Ucrania, que Donald Trump ha prometido solucionar. Marco Rubio dijo hoy que bajo el liderazgo de Trump lograrán la paz a través de la fuerza, poniendo los intereses de Estados Unidos por encima de todo lo demás. Trump arma su gabinete también con amigos personales y aliados incondicionales. Elon Musk, el hombre con la fortuna más grande del mundo, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, estará al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un cargo creado especialmente para él que compartirá con Vivek Ramaswamy, otro multimillonario, escritor e inversionista que también tuvo aspiraciones presidenciales. Otros seleccionados tienen poca experiencia para los puestos a los que han sido nominados. En la lista está Pete Hegseth para secretario de Defensa. Tiene 44 años, excombatiente en las guerras de Irak y Afganistán, pero es más conocido como presentador de noticias de la cadena Fox y famoso por sus debates sobre política exterior y seguridad. Un nombramiento polémico es el de Matt Gaetz para fiscal general de Estados Unidos. Tiene 42 años, congresista por Florida desde 2017, opuesto al aborto, crítico de la inmigración ilegal, escéptico del cambio climático. Se convertirá en el principal abogado del gobierno. Es de plena confianza de Trump, quien espera que lo libre definitivamente de las imputaciones penales que pesan sobre él. Según Trump, Gaetz devolverá la confianza de los estadounidenses en el Departamento de Justicia, que según ha dicho, destrozó la administración de Joe Biden. Otros nombramientos incluyen al inversor inmobiliario y filántropo Steve Witkoff. Será el enviado especial para la región de Medio Oriente. Para temas de seguridad nacional, ha escogido a Mike Waltz como su asesor, un ex militar que desde 2019 es miembro de la Cámara de Representantes, y John Ratcliffe, que estará al frente de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ex congresista que fue director nacional de inteligencia al final del primer gobierno de Donald Trump. Bajo la Constitución de los Estados Unidos,
El Senado debe votar para aprobar las nominaciones hechas por el presidente, algo que podría tratarse solo de una formalidad, pues el Partido Republicano tiene la mayoría. Y Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, regresó hoy a la Casa Blanca por invitación de Joe Biden. A media mañana sostuvo una reunión con el mandatario saliente en un encuentro previo al cambio de mando de enero. Es una tradición en Washington que Trump se saltó hace 4 años cuando se negó a reconocer la victoria de Biden. 2 presidentes en la Casa Blanca, Donald Trump, que ha ganado las elecciones, y Joe Biden, que dejará el cargo el 20 de enero. Es la primera aparición pública de Trump desde su discurso de la victoria en la madrugada del 6 de noviembre. Trump agradeció al presidente Joe Biden su promesa de un traspaso pacífico del poder. La política es dura, dijo, y en muchos casos no es un mundo muy agradable. Biden invitó a Trump y el apretón de manos es la primera señal de esa transición ordenada, luego de una intensa campaña en la que se descalificaron mutuamente, y Biden llegó a decir que Trump era una amenaza para la democracia. El encuentro pudo ser el segundo en 4 años, cuando en 2020 Biden venció a Trump, pero en esa ocasión el republicano se negó a invitarlo, nunca reconoció su derrota, y su gobierno terminó en medio de la convulsión política por el asalto que sus seguidores protagonizaron en el Capitolio. Antes de llegar a la Casa Blanca, Trump se reunió con congresistas del Partido Republicano electos para la Cámara de Representantes, donde aún pelea por la mayoría. Ya tiene la del Senado, y es que el Congreso es clave para sacar adelante gran parte de sus promesas de campaña. Y la justicia argentina ratificó la sentencia de 6 años de prisión e inhabilitación para cualquier cargo público contra la expresidenta Cristina Fernández por fraude al Estado. Se trata del caso Vialidad, por el que Fernández fue acusada de favorecer a un empresario otorgándole obras públicas durante su gobierno entre 2007 al 2015. Un tribunal de apelaciones confirmó este miércoles la sentencia que ya había emitido un juez en primera instancia en 2022. La expresidenta argentina Cristina Fernández es condenada a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público. Por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se refiere al caso Vialidad, por el que la exmandataria es acusada de tener vínculos corruptos con el empresario Lázaro Báez, encargado de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante su gobierno entre 2007 y 2015. Según el fallo, la exmandataria le otorgó 51 contratos de obras que en su mayoría quedaron inconclusas, pero fueron cobradas. El cálculo judicial habla de $84 millones en desfalco y parte de ellos fueron desviados a empresas familiares del entonces gobernante. ¡Por Dios! Aunque hoy se confirmó la sentencia, Fernández no irá a prisión. Apelará nuevamente y será la Corte Suprema la encargada del caso. Ahí no hay plazos y podría demorar años en resolverse. Además, la acusada tiene 71 años, por lo que podrá cumplir una eventual pena de cárcel en su vivienda. Lo que está en riesgo es su futura candidatura al Senado en 2025 como representante del Partido Justicialista, una coalición opositora al gobierno de Javier Milei. Cristina Fernández ha dicho que se trata de un show y persecución política, mientras que el presidente Milei dijo que no hay duda de que es responsable de actos de corrupción. Estados Unidos suspende los vuelos comerciales a Haití ante los ataques de bandas armadas contra aviones de 3 aerolíneas. El estado de inseguridad en ese país hace que incluso la Organización de Naciones Unidas plantee la necesidad de frenar el envío de ayuda humanitaria. Haití, el país más pobre del continente, se queda más aislado en medio de un sombrío panorama de incertidumbre social y política. Varias agresiones armadas de pandillas en Puerto Príncipe han llevado a Estados Unidos a prohibir los viajes a Haití por 30 días. Una decisión que tomó la Administración Federal de Aviación debido a 3 incidentes que sufrieron aviones de aerolíneas comerciales. El 11 de noviembre, un vuelo de Spirit que estaba a punto de aterrizar recibió disparos desde tierra. Fue obligado a desviarse a República Dominicana. Un miembro de la tripulación sufrió heridas leves y el avión fue retirado del servicio. Este lunes, una nave de American Airlines y otra de JetBlue fueron alcanzadas por disparos. El primero ocurrió cuando sobrevolaba el aeropuerto y el segundo al momento del despegue.
Tras estos incidentes, el aeropuerto fue cerrado. Hoy, Naciones Unidas decidió interrumpir temporalmente la entrega de ayuda humanitaria en Puerto Príncipe debido a la falta de acceso y el deterioro de la seguridad. Las pandillas controlan más del 80% de la capital haitiana y las principales rutas terrestres, mientras el país atraviesa una grave crisis socioeconómica y un tortuoso proceso de transición política. Recién el lunes se posesionó como primer ministro Alex Didier Filsamé, en reemplazo del destituido Gary Conil, en una pugna por el control del gobierno. En Quito se llevará a cabo un concierto para presentar Nangulví, producción musical del compositor ecuatoriano Gandhi Rubio, y también una obra que cuenta una leyenda alemana. Se estrenará en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Estefanía Arias ahora nos presenta la agenda cultural. Un viaje sonoro por la música ecuatoriana, fusionando elementos del jazz. Nangulví, del compositor y saxofonista de Cotacachi, Gandhi Rubio, se presentará en el Teatro Variedades en Quito. El ensamble estará conformado por 8 artistas. El concierto será este miércoles 13 a las 19 horas. Una historia que indaga en la vulnerabilidad del amor, cuando una enfermedad se convierte en parte de la vida de una pareja. Aquí pasa algo raro. Llegará al Teatro Victoria en Quito, protagonizada por Daniel Calvo Piña y Diana Nieto, bajo la dirección escénica de Andrea Arboleda y Fernanda Vázquez. Las funciones serán del 14 al 24 de noviembre, de jueves a domingo. Sí, eso tiene sentido. El valiente flautista de Hamelin llegará al Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Con su mágica melodía logrará deshacerse de los roedores que invadieron su ciudad y junto a los niños del pueblo realizarán labores de limpieza, dirigida por Augusto Enríquez. Esta leyenda alemana estará los domingos 17 y 24 de noviembre a las 11:30 de la mañana. Un incendio forestal en Loja arrasa con 5 cerros de la capital, dejando 2.000 hectáreas calcinadas. Las zonas más afectadas es San Pedro de Vilcabamba, mientras en Azuay, bosques de pino y pajonales son afectados por otro incendio en Cruz Pamba. Alejandra Sánchez con más información de estas emergencias. El fuego se originó en el Cerro La Horta, en la parroquia Malacatos, ciudad de Loja, pero debido a los fuertes vientos se extendió rápidamente a otros 5 cerros, alcanzando a San Pedro de Vilcabamba. 15 bomberos y 150 comuneros se unieron para intentar controlar las llamas, que alcanzaron corrales de aves y conejos en las laderas. El incendio también arrasó con 2 hectáreas de café, con alrededor de 6.000 plantas y 20 colmenas de abejas. Cerca de un poco más de 2.000 hectáreas ya devastadas. Hectáreas en el cual contaban desde pastizales, frutales, cafetales, huertos familiares, algunas viviendas. El fuego también acabó con las tuberías de agua que abastecían a 5 sectores de la parroquia San Pedro de Vilcabamba. Nos están abasteciendo ahora por medio de tanqueros, nos están repartiendo agua por barrios. Y así como ven, ya todo está casi cenizas. Este jueves, los bomberos esperan la llegada de un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket para ayudar a sofocar el incendio. En el kilómetro 19 de la vía Cuenca-Molletrú, un incendio forestal ha destruido bosques de pino y pajonales en el cerro de Cruzpamba. La irregularidad del terreno complica las labores de 120 personas entre bomberos, militares, guardaparques y comuneros, quienes intentan apagar el fuego. Según el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, el incendio fue provocado y ha consumido hasta el cierre de este informe 100 hectáreas. Para tener control de las extorsiones dentro de las celdas, se enfrentaron 2 de las 3 organizaciones criminales que están en el pabellón número 3 de la Penitenciaría del Litoral. Por la masacre, 4 sectores de Guayaquil donde tienen el dominio. Las bandas están en alerta, como lo informa Merlín Ochoa. Sentados en el piso, arrimados a las rejas y llorando, así estaban esta mañana los familiares de los 17 presos asesinados en la masacre del martes en la Penitenciaría del Litoral. Todos los cadáveres, incluso los desmembrados, fueron identificados en la morgue de Guayaquil.
En la puerta principal había un inusual operativo. Unos 8 policías reforzaban el ingreso al sitio y estaban en alerta. Es una medida adicional de seguridad que se toma ante el temor de algún tipo de represalia por estas muertes, consecuencia de la pugna entre bandas que llevó a los enfrentamientos en la cárcel de varones número 1. Esta prisión es la más peligrosa y poblada del país. Tiene 12 pabellones donde viven 6.500 presos. El pabellón en disputa es el 3. Ahí están recluidas las bandas Mafia 18, Duendes y Freddy Krueger. Estos dos últimos se enfrentaron la madrugada del martes. 6 reos sobrevivieron a la matanza y relataron a la policía lo sucedido. Indicaron que los duendes ingresaron a la ala donde están los Freddy Krueger y empezó la balacera. La policía encontró 50 restos de bala y algunos cuerpos tenían cortes en el cuello. 2 fueron decapitados. Los agentes concluyeron que los duendes intentan tener el control absoluto del pabellón para extorsionar a los presos por el acceso a la comida, drogas y celulares. La pugna nace en el sur de Guayaquil. Los Duendes y Freddy Krueger eran parte de la agrupación encabezada por alias Samir, pero luego de su asesinato en octubre del 2023 se fraccionaron y cada uno busca el control total. Por ello, los policías de 4 sectores del sur, suburbio y noroeste de Guayaquil están en alerta ante la posibilidad de que la masacre desencadene enfrentamientos en las zonas donde estas organizaciones narcocriminales tienen presencia. Y una banda aliada al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación fue capturada en Manabí, mientras que a 120 millas de Galápagos, 1.3 toneladas de droga fueron decomisadas. Veamos. La investigación duró 8 meses para capturar en Manabí a 10 personas, identificadas por la policía como miembros de la organización narcocriminal Los Pepes y también como brazo armado del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación y del grupo delincuencial Los Lagartos. Los agentes aseguran que los Pepes son sicarios. Primero identifican a las víctimas, inmuebles y lugares frecuentados por las bandas rivales, para luego acribillarlos. Usan vehículos reportados como robados en Guayaquil y luego de los asesinatos los destruyen. La policía les atribuye 40 carros incinerados y 24 sicariatos en lo que va del año en Manta. Los allanamientos se realizaron de madrugada en Manta, Sucre, Jaramijó, Montecristi, Jipijapa y Santa Ana. Entre los capturados está alias Gordo, un extranjero de intermedio valor. Serán investigados por asesinato, sicariato, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y armas. La cocaína fue decomisada en la zona económica exclusiva de Galápagos a 130 millas de San Cristóbal. Los militares aseguran que luego de una persecución, los narcos arrojaron al mar 59 bultos con droga y escaparon en una lancha rápida con 3 motores. La droga pesa 1.3 toneladas y está valorada en $36 millones en Estados Unidos y 59 millones en Europa. No hay detenidos. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? Trabajadores de empresas reportan problemas de salud mental desde que iniciaron los cortes de luz en septiembre pasado. 3 consecuencias específicas por los apagones se registran últimamente en los departamentos de recursos humanos. Carla Delgado con más de este tema. Estrés, miedo e insomnio son las principales afectaciones de los trabajadores en 3 empresas de Quito, Cuenca y Ambato. Para la jefa de talento humano de esta corporación textilera en Cuenca, los trabajadores están estresados porque han modificado semanalmente los horarios por los apagones. Ya no hay rutina. Dependiendo de las horas de corte, tenemos que a veces reprogramar el trabajo. Eso significa también reprogramar la vida familiar, reprogramar la vida personal, y eso indiscutiblemente trae ciertas situaciones emotivas que pueden ser desfavorables.
La empresa levanta el ánimo de sus trabajadores con charlas motivacionales y actividades los lunes y martes en el gimnasio. Y han incentivado a que más personas se integren al coro de la compañía. Hay otras empresas que han incorporado actividades durante la jornada laboral para ayudar a combatir problemas de salud mental entre sus trabajadores, como esta consultora educativa en Quito que realiza pausas activas con sus empleados. El psicólogo determinó que son los trabajadores de mayor edad los más afectados en su salud mental. En esta empresa hay personas entre 26 y 56 años de edad. Cada quien funcionamos con planificación y ahora todo eso se ve afectado, puesto que los clientes con quienes nosotros trabajamos al otro lado de la pantalla no tienen luz y nos toca reagendar citas y eso altera el horario de nuestros compañeros, provocándoles a ellos miedo, angustia por la hora que deben salir. Según el especialista, con los años se modifica la capacidad de respuesta al estrés debido a una menor capacidad de resiliencia. En Ambato, en una de las instituciones de la municipalidad, detectaron que los trabajadores sufren de ansiedad e insomnio desde que empezaron los cortes de luz. Por eso iniciaron una campaña interna de pausas activas de 15 minutos diarios y bailoterapia. Y creo que lo más importante también como líderes, como lideresas, como las personas que estamos al frente de algunas instituciones, es poder hacer estos reconocimientos, es poder estar preocupado de los colaboradores y que todos estén trabajando en un ambiente sano. El psicólogo de la entidad indica que es una forma efectiva de reducir la ansiedad y tristeza porque ayuda a que las emociones se expresen. Racionamientos. Y ahora el agua. El impacto de la escasez de agua potable empieza a influir en la salud e higiene de los habitantes de los barrios altos del sur de Quito, como por ejemplo La Argelia, donde viven también sin energía eléctrica desde hace varias semanas. El abastecimiento de líquido vital con tanqueros aplaca pero momentáneamente las necesidades. Hernán Higuera tiene las imágenes de los estragos en esa zona de la capital. Los racionamientos de agua en Quito ya tienen impacto y se incrementarán. En La Argelia, en el sur de la ciudad, sus habitantes ya saben y sienten lo que es la escasez desde hace 5 días. Vivir a oscuras y con sed les provoca indignación. Se contienen porque, como si se tratara de un día de suerte, la tarde de este miércoles llegó un tanquero a abastecerlos. Y ansiosos buscaron llenar todos los recipientes que pudieron porque nadie les ha dicho cuándo volverá el agua. Las tinas, baldes y hasta ollas en la calle son parte del ornato en el barrio. Los fundadores de este sector sienten que retrocedieron en el tiempo. José dice que esto de acarrear agua y vivir sin luz era de la época de los años 50, donde los llamados aguateros jalaban baldes para sobrevivir, y a sus 81 años le ha tocado repetir. Entonces toca ayudar a mis hijas, mi parte toca cargarse agua uno por uno. ¿Cuánto se demora en llenar esto? Por lo más unos cuarto de hora y de vuelta. ¿Cuarto de hora y de un viaje? Sí. La higiene y la salud se ven seriamente afectadas en estos hogares. Preocupan los niños y ancianos quienes no soportan los estragos. En el hogar de Patricia, una costurera, se resume la conmoción por la falta de energía y agua. Las 3 máquinas de coser que le daban su sustento están apagadas por la falta de luz. Despidió a sus 2 empleadas y tiene problemas para cocinar, porque tiene una cocina de inducción. En su casa se arruman platos y trastos, ropa sucia y problemas familiares que ni en la pandemia llegó a sentir. Porque en la pandemia, incluso aunque estábamos juntos en familia, pero teníamos agua, teníamos luz. Que se soporta la oscuridad pero no la sed y el hambre, dicen sus hijos y hermanos. En un centro de atención infantil que recibe diariamente a 3,000 niños en el populoso sector de La Argelia, bastaron 5 días sin agua y se advierte la propagación de enfermedades infecciosas. Los niños están presentando muchos problemas de salud realmente, de temas respiratorios, de afecciones gastrointestinales, justamente porque no tienen agua. En los barrios altos y pobres de Quito, el problema es grave por sus condiciones sociales y la carencia de servicios.
Ahora, el embalse de la Mica bajó y los caudales de ríos que nacen en los páramos de la reserva hídrica del Antizana se redujeron por la extrema sequía hídrica. Estas vertientes naturales abastecen al sistema de agua potable La Mica Quito Sur para más de 1.200.000 habitantes del distrito metropolitano. Paul Romero recorrió ese punto de la ciudad. Las señales del descenso del agua son visibles en los muros de contención y en el enrocado de la laguna. El desbogue de agua excedente durante el invierno no ha sido utilizado desde hace 3 meses. El embalse se alimenta de 4 afluentes que nacen en los deshielos de la Antizana. Por la extrema sequía, sus caudales se redujeron y la cota del embalse bajó a 3.916 metros sobre el nivel del mar, a 4 metros del nivel óptimo de operación, que es 3.912 metros. Un equipo de Televistazo recorrió el embalse La Mica de la laguna Micococha a 70 kilómetros de Quito, en las faldas del volcán Antizana, en la provincia de Napo, que abastece el 44% de agua potable para la capital. Los técnicos de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito señalan que después de 19 años, esta es la caída más importante de este embalse. Pero la anomalía que estamos viviendo ahora es que eso se conjuga con altos consumos en la capital. Y el tener altos consumos y sequías hidrológicas en la fuente es una combinación que no lo teníamos antes. Sin embargo, la cantidad de agua útil almacenada, 24 millones de metros cúbicos en los 6 kilómetros de longitud de la laguna, garantizan el abastecimiento durante el verano. Los cortes de agua en Quito son para sostener el embalse, aseguran los técnicos. Esta agua abastece al sistema Mica Quito Sur. Se conduce por una tubería de 36 pulgadas hasta las plantas de tratamiento del Troje y Conocoto, que abastece a 1.200.000 personas en el centro y sur de la capital. El sistema se complementa con 3 captaciones de otros ríos que nacen en el páramo de la reserva de la Antizana. A 15 kilómetros de la Antizana está uno de los principales humedales de páramo que abastecen de agua potable para la capital de la República. Este es uno de los principales ríos de la reserva hídrica. Estos ríos son Antizana, Jatunhuayco y Diguchi. La ausencia de lluvia sostenida desde agosto secó los humedales y ahora se puede caminar sin dificultad por estos sitios que durante el invierno permanecen anegados. La empresa Agua de Quito monitorea las 24 horas estas reservas que cayeron sus caudales de los 3 ríos de un promedio de 500 litros por segundo a 100. Y ahora vamos a revisar cuáles son las previsiones meteorológicas para este jueves 14 de noviembre. En la sierra se pronostica una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una mínima de 5 grados, mientras el nivel de la radiación ultravioleta estará entre 7 y 11, que significa alto y extremadamente alto. ¿Qué pasará en la costa? En ese territorio se espera una temperatura entre 32 y 21 grados centígrados y se alerta de una radiación ultravioleta de entre 7 y 10, consideradas alta y muy alta. Ahora, ¿qué pasará en la región amazónica para este jueves? En esa zona habrá una temperatura máxima de 31 grados con una mínima de 16 y un índice UV entre 7 y 8, que también significa alto y muy alto. Y atención, porque según la información del Instituto de Meteorología, entre hoy y la tarde de este domingo 17 de noviembre se incrementará la probabilidad de lluvias y tormentas, principalmente en la región amazónica y